Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Bienvenidos a todos. Les saluda con mucho respeto y cariño la profesora Fátima Villasboa. Lentamente estamos llegando al tramo final de nuestra clase de Sociología Educacional. El día de hoy quisiera hacer con ustedes un resumen de lo que es el concepto de la sociología, su campo de estudio, su objeto, sus características principales y también estaremos enfatizando sobre las principales teorías de la sociología. Es muy importante señalar el concepto y el objeto de la sociología. Sabemos que en el año 1838 Augusto Comte acuña el concepto de sociología para referirse a una nueva forma de reflexionar sobre el mundo. El objetivo de este fue explicar cómo es y cómo funciona la sociedad. Sabemos que la sociología fue el fruto de las inmensas transformaciones sociales que tuvieron lugar en los dos últimos siglos, la Revolución Francesa del año 1789 y la Revolución Industrial que se originó en Inglaterra en el siglo XVIII. Ambos acontecimientos consiguieron disolver las formas de organización social bajo las que vivían los hombres durante varios milenios. Las enormes transformaciones sociales que tuvieron lugar en Europa durante los siglos XVIII y XIX explican al mismo tiempo el nacimiento de esta ciencia. Siguiendo con el concepto y objeto de la sociología, sabemos que en definitiva el objeto de estudio de la sociología es la sociedad, entendida como colectividad de seres humanos que viven y actúan en un sistema de relaciones interdependientes. La dimensión social de lo humano son asociaciones, grupos e instituciones sociales que forman los individuos. Y esto también es la suma de los fenómenos sociales. Nosotros sabemos perfectamente que el hombre es un ser eminentemente social que no nació para estar solo. En este segmento estaremos analizando acerca de la implicancia de la perspectiva sociológica, que consiste en ver lo general en lo particular, a lo que es lo mismo, sin renunciar a ver la singularidad del individuo y sus acciones. Estas se determinan en el grupo o categoría en la sociedad a la que se pertenece. Estas categorías con que la sociedad nos clasifica determinan nuestras experiencias vitales. Si se acepta esta premisa, empezamos a pensar en términos sociológicos. Al mismo tiempo implica ver las cosas de modo diferente a como no es familiar o como damos por supuesto, al mismo que se desarrolla la curiosidad científica sobre dichas diferencias. También implica cuestionar que los hechos y las decisiones ocurren o son tomadas sin más, sino que están condicionadas por la sociedad en que vivimos, según Durkheim. El trabajo del sociólogo es demostrar cómo las pautas y procesos sociales terminan afectando nuestras acciones y decisiones. En este segmento estaremos analizando las características de la sociología. Sabemos que posee un alto nivel de generalidad. También en este aspecto debe interpretarse como una necesidad de complementariedad, por lo que se conecta con la idea de incorporar la perspectiva global, teniendo en cuenta que es una ciencia empírica, posee todos los conocimientos que provienen de la observación de una realidad concreta. Es una disciplina teórica
ya que no se limita a la observación de los hechos, sino a una exposición cuantitativa de datos, sino que basándose en esos datos establecerá unas generalizaciones. La teoría sociológica universaliza e integra conclusiones parciales que aporta la investigación empírica. En ese sentido, una teoría es un enunciado que expresa cómo y por qué unos determinados hechos están relacionados. En este segmento estaremos analizando las principales teorías en sociología. Los principales paradigmas en sociología son el funcionalismo, la teoría del conflicto, la teoría de la acción. Dentro de las diferentes teorías en la sociología encontramos al funcionalismo, que es un paradigma teórico según el cual la sociedad es un sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo equilibrio y estabilidad emocional. En el siguiente esquema, por resumen, estaremos viendo el desarrollo del paradigma funcionalista, que está ligado al desarrollo de la sociología americana, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, la figura que realmente llevó al funcionalismo en su máxima difusión fue Parsons, en el año más o menos entre el año 60 entre 70, por lo que él tuvo una participación muy especial. En este segmento estaremos analizando las críticas al paradigma funcionalista. Eh, Sabemos que el excesivo hincapié en el orden natural de las sociedades, el desorden es visto como una patología a resolver. Es un presupuesto difícil de mantener cuando se ven variaciones tan sustanciales entre las distintas sociedades y en las mismas sociedades a lo largo del tiempo. Además, al cargar tanto las tintas en el equilibrio y la estabilidad, se corre el peligro de olvidar la otra cara de la moneda, que sería, por ejemplo, la desigualdad y los conflictos sociales. Dentro de las principales teorías de la sociología encontramos la teoría del conflicto. Bajo ese rótulo se agrupan las teorías sociológicas que analizan la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto y el cambio social. Para los partidarios de esta corriente, las estructuras sociales lo que hacen es perpetuar la distribución desigual de los recursos económicos y políticos entre la población. Se resaltan las relaciones de dominación tanto entre diferentes países como dentro de ellos y que los enfrentan entre sí. Y se analizan las estrategias de los grupos o países que dominan para mantener esa posición de poder y de los dominados para intentar mejor su posición. Por último, decir que los que se sitúan en esa línea no solo se conforman con describir y explicar cómo funciona la sociedad, sino también tienen como objetivo influir en ellas con la finalidad de reducir las desigualdades. Tienen un compromiso social en ese sentido. Esta idea viene del mismo Carlos Marx, principal inspirador de esta corriente. En este segmento estaremos analizando las críticas al paradigma del conflicto. Se ha dicho que al destacar tanto las desigualdades y los conflictos deja de lado aquellos otros mecanismos, valores compartidos, interdependencia entre las personas que favorecen el equilibrio y la paz social. También se les censura a los que trabajan en esta línea que en la medida en que tienen objetivos políticos no pueden decir que están haciendo investigación científica. Seguidamente estaremos analizando el paradigma de la acción, que parte de las interacciones entre las personas en los distintos contextos sociales. Se trata, por tanto, de un conjunto de teorías a nivel micro
desde que se analiza cómo los actores dotan el significado del mundo que los rodea. Este paradigma se originó con Weber en el año 1864 y tuvo auge hasta 1920. Para Weber, las acciones de las personas y el significado que ellas mismas dan a estas acciones van configurando la sociedad. Se trata de entender el contexto social desde la óptica de los individuos que participan en él. Al orientar las acciones en un sentido u otro, las ideas y especialmente los valores y las creencias terminan haciendo que la sociedad se desarrolle en direcciones distintas. En este capítulo estaremos viendo las críticas al paradigma de la acción. Al centrarse en una perspectiva micro, tiende a perder la vista de la influencia de las variables estructurales. Se refiere a la clase, a la raza, a la religión, etc. En este segmento estaremos analizando el resumen de las teorías. El paradigma funcionalismo, la orientación es el macro, su visión de la sociedad es el sistema relativamente estable basado en un consenso moral. ¿A qué pregunta responde? ¿Qué hace que una sociedad se mantenga unida? ¿Cuáles son los componentes de la sociedad? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuál es el efecto de cada uno en el mantenimiento de la sociedad? En el siguiente estaremos analizando la sociología del conflicto. También es de una orientación macro basada en la desigualdad y en los desequilibrios sociales. Algunas preguntas a las que responde: ¿cuáles son los grupos sociales que fragmentan una sociedad? ¿Cuáles son los orígenes de las desigualdades y cómo se manifiestan? Entre otras preguntas. Por último está el interaccionalismo simbólico, que es de orientación micro, un proceso continuo de interacción social en el que las personas, al darle significado a lo que los rodea, van creando una realidad social. Y responde a la pregunta cómo se vive y se llega a entender la experiencia social, cómo los individuos son capaces de crear y cambiar su mundo. En este momento me gustaría comentarles que en la plataforma van a encontrar un material informativo referente a las principales teorías y representantes de la sociología. Eh, lo van a encontrar en la unidad 2 y me gustaría que lo desarrollen a partir de la luz de ese documento, del documento leído, y completar los ejercicios propuestos en la plataforma. Cualquier cosa estoy disponible para ustedes, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirme un mensaje o de repente algún audio, a pesar de que casi no tengo tiempo para escuchar audio. En un momento dado voy a poder hacerme de tiempo y escucharles también. Me resta darle las gracias necesarias para finalizar este momento tan importante que es para mí tener contacto con ustedes. Una vez más, muchas gracias. Éxito para todos. No se olviden que ya estamos prácticamente a los 90 minutos del segundo tiempo dentro de nuestra carrera. Muchos éxitos, un fuerte abrazo para todos.